Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al 21º capítulo de Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y por supuesto crecer juntos. Soy Rodrigo González, líder de la comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este es un ciclo de webinares que hemos diseñado para poder conectar con profesionales de todas partes del mundo. Cada miércoles nos reunimos aquí para poder explorar las tendencias más recientes, compartir las mejores prácticas, y por supuesto abordar los desafíos actuales que enfrenta nuestra comunidad. Les quiero agradecer a todos y todas por estar ahí, por acompañarnos cada miércoles y por supuesto hacer un espacio en sus agendas, que esto demuestra todo el compromiso que tienen con el conocimiento y el aprendizaje continuo. Así que muchas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. El Conecta RH del día de hoy nos trae el Zoom en diversidad e inclusión, construyendo valor en las organizaciones a través de la interseccionalidad. Un tema que nos parecía interesante y atingente considerando el contexto, pero también como un concepto de aprendizaje que traemos desde el mundo académico. Conversábamos antes con Álvaro Aguilar, quien me acompaña el día de hoy. Él es director ejecutivo de la Fundación Ronda, donde además dirige una residencia para personas con discapacidad y una OTEC. Es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, diplomado en gestión, psicología y sociología aplicada al deporte y diplomado en estrategias para la gestión de la diversidad y la inclusión. Tiene experiencia en estudios y desarrollo de proyectos de capital humano y workforce planning. Ha participado en el diseño e implementación de iniciativas en Chile y Perú. Y esto es súper importante. Lideró el proyecto de competencias laborales y mesas de diálogo social que condujo finalmente al desarrollo de este rol en Chile Valora del cargo de el gestor de inclusión laboral, que creó finalmente este proyecto de ley que crea la figura del gestor de inclusión laboral. Además, es padrastro de 3 hijos y de un perro, y junto a su señora va a lanzar una marca de café de especialidad de Sound of Coffee. Así que para que lo sigan en Instagram. Y bueno, por supuesto, comenten también. Álvaro, muy bienvenido a esta mañana. Qué gusto poder compartir contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias por esa extensa presentación también. A veces a uno se le olvida todas las cosas que hace en el ¿Verdad que día. sí? Es verdad que sí, pero no, muy agradecido de invitarnos y si bien uno de los temas más relevantes que decía tiene relación con el haber empujado la figura del gestor de inclusión laboral, de la cual estoy profundamente orgulloso, yo sé que quizás muchas personas de la comunidad no están tan felices con esa obligatoriedad que ha generado distintos dolores de cabeza en las empresas, pero evidentemente estoy orgulloso porque sé que es un paso adelante en la diversidad y la inclusión. Finalmente impulsa no solo los procesos de cambio y de transformación, sino que también le entrega formalidad a las formas de trabajo en las organizaciones, y por eso era tan relevante conversar contigo entonces para poder profundizar sobre específicamente el concepto de la interseccionalidad, que es el que nos toca esta mañana. Así que desde ya los invito a todos y todas a compartir todas sus opiniones a través de nuestro chat, y por supuesto también a compartir sus preguntas pues foro que también es. Así que Álvaro, por favor, te queremos escuchar. Feliz. Muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que esta presentación sea lo más dinámica posible. Em, Vamos a partir desde algo que yo creo que quizás muchos de ustedes ya han escuchado sobre diversidad e inclusión, los conceptos básicos, pero vamos a ir escalando finalmente hacia ejemplos concretos, buenas prácticas, cómo esto impacta en el negocio, cómo el trabajo y la gestión apropiada de la diversidad y la inclusión impacta en el negocio y cómo finalmente podemos utilizar hoy día un concepto, una herramienta como lo es la interseccionalidad para finalmente apropiarse de la diversidad de una manera positiva. Rodrigo, ¿me confirma? ¿Se ve bien la presentación? Efectivamente se ve bien, ningún problema. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Muy sencillo, muy simple, partiendo desde la base, ¿qué es la diversidad? ¿Qué entendemos por diversidad? Diversidad es una cualidad intrínseca de la condición humana, expresada en características de género, orientación sexual, origen, etnia, corporalidad, edad, credo, discapacidad. Está absolutamente dado en las características de la humanidad. Somos de manera intrínseca diversos, nuestra composición social es diversa,
nuestra composición natural es diversa, tanto por características naturales justamente, o también por características construidas socialmente. Somos completamente diversos y eso es algo que está completamente dado. Es algo que quiero como poner de base en esta conversación. No somos iguales, no somos todos iguales, no todos tenemos las mismas características, de hecho somos muy distintos y dentro de esa diversidad es básicamente el secreto de la supervivencia de la especie humana. En el ámbito de las organizaciones, eso sí, la diversidad no se expresa solamente por estas características individuales o como con las que uno nace, sino que se expresa en distintos talentos, saberes, recursos, competencias y todo el potencial finalmente que tienen las personas a partir de sus trayectorias particulares. Así que podemos coincidir en que el concepto de diversidad para las organizaciones implica características individuales de las personas, cómo son, dónde se criaron, cómo nacieron, de dónde vienen, por ejemplo, y también las características particulares que fueron construyendo en el marco de su vida, en su trayectoria. Ha cambiado un poco la definición de la diversidad para la RAE en los últimos 25 años, 20 años, pero no tanto, la verdad. Podemos hablar de variedad, de semejanza, diferencia. El concepto de distinción, no sé si es un concepto que nos guste tanto, pero también es parte de la manera de entender que hay una diferencia entre uno y otro. La distinción quizás se entiende como dos partes de una misma moneda, quizás dos caras de una misma moneda, pero variedad, diferencia tiene que ver con falta de uniformidad y ese es el valor de la diversidad finalmente. Básicamente como somos, cómo nos lanzaron al mundo, diferentes. Lo más típico es que en la historia de la humanidad nosotros vayamos haciendo taxonomía y vayamos como buscando encasillarnos en categorías, porque esa es la manera en que nos sirve para comprender el mundo. Hay diversidad generacional, hoy día muy clara, jóvenes, no tanto, mayores. Se habló en algún momento de diversidad funcional o de diversidad en términos de capacidad. Si bien el concepto no me gusta tanto, pero, porque es un poco capacitista, pero al menos establece la distinción entre personas con y personas sin discapacidad. Hay distinciones también en materia de género, sexo, culturas, religiones y hay un montón de otras categorías, pero hago énfasis en estas porque son principalmente distinciones que han recibido discriminación a lo largo de la historia y que requieren especial cuidado de acuerdo a los diversos tratados internacionales, partiendo por el tratado, el primero que, que confirma justamente el respeto de los derechos humanos y de ahí en adelante justamente se ha ido identificando a estos distintos grupos como grupos de especial cuidado justamente ante procesos de discriminación. De hecho, en Chile, la ley antidiscriminación también identifica a estas categorías como categorías a las que hay que prestar especial atención justamente porque son aquellas que tienen o que reciben mayor discriminación. Y eso es importante justamente porque nosotros cuando hablamos de diversidad estamos buscando establecer que existen distinciones en el espacio social donde hay algunos grupos que tienen el mayor privilegio y hay otros grupos que generalmente no tienen ese privilegio, pero al mismo tiempo reciben una discriminación por no participar o por no considerar ciertas características. Eso es muy importante y eso es algo que nosotros tenemos que considerar también como punto base al hablar de diversidad e inclusión. Tiene que ver esto con discriminación principalmente. Pero como les decía, la diversidad está dada, podemos oponernos a eso, pero quien se opone a eso hoy día probablemente no lo va a pasar bien. Así que las organizaciones del futuro, las que están mirando hacia el 2030 con objetivo de ESG, y que quieren innovar y que quieren crecer, van a ser aquellas que adopten la diversidad como un valor y la gestionen ya de una manera mucho más estratégica por medio de la inclusión. Nosotros, yo particularmente en Fundación Ronda, también como organización, y es lo que busco impulsar permanentemente, es entender la inclusión como una metodología. ¿Por qué? Nosotros no hablamos de integración. ¿Por qué no hablamos de integración, por ejemplo? Se utilizó el concepto hace muchas décadas atrás, pero ese concepto implicó explícitamente que no se utilizaba como un enfoque de derecho respecto a los grupos que enfrentan barreras. Y por lo tanto, se les invitaba a la fiesta, se les decía, vengan, son parte de la sociedad, pero no se les invitaba a que fueran parte de las actividades. Em,
no se le hacía participar. Integración, por ejemplo, para poder entender más bien un concepto, sería que una empresa inventara un cargo para una persona con discapacidad, por ejemplo, o para una persona de un grupo que enfrenta barreras de acceso, la recluyera en una oficina, sin ninguna función, sin ningún rol específico, eh, y la tenga ahí sin ningún impacto, por ejemplo, también en la cadena de valor de la organización. O sea, es un cargo totalmente inventado y que no tiene sentido en la organización. Eso sería como trabajar la inclusión, trabajar justamente la diversidad desde una perspectiva integrativa y no inclusiva. La segregación, por su parte, sería directamente, no sé, porque una empresa darme otra razón social, donde contrata a las personas con discapacidad allá, van, le armo un castillo de naipe y me pongo la camiseta de que trabajo por las personas con discapacidad, pero finalmente ni siquiera me estoy molestando en que sean parte de mi organización, en que sean parte y en que su diferencia te entregue valor al proceso y al producto que yo estoy generando, a mi negocio. Inclusión es otra cosa, por eso yo hablo de metodología. Si la diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Esa frase yo creo que ya se ha hecho medio famosa, se la atribuyo a Albert Einstein. Evidentemente no es de Albert Einstein, es de anónimo, nadie sabe de quién es esa frase, pero se utiliza mucho hoy día y creo que ilustra bastante bien lo que significa el trabajo de la inclusión de los diferentes grupos que enfrentan barreras de acceso. Una cosa es que los invitemos a la fiesta, una cosa es que los invitemos a las organizaciones, una cosa es que lo utilicemos a nuestro favor para hacer como un pink watching, por ejemplo, pero otra cosa es que efectivamente nosotros consideremos la diversidad en todos los aspectos y la incorporemos dentro de nuestros procesos para entregarle valor. Eso es lo básico, eso es lo que nosotros consideramos que es crítico. Es claro mm, entender que la diversidad de las personas no solamente debe medirse como desde un aspecto de tolerancia. Nosotros podríamos tolerar la diversidad humana, pero no establecer vínculos. Podríamos aceptarla y vamos avanzando quizás un poquitito más que en la tolerancia. Pero cuando hacemos algo, cuando la reconocemos como un valor y cuando promovemos conductas, acciones y políticas, efectivamente es que estamos siendo inclusivos y estamos gestionando de forma activa y positiva la diversidad. Las organizaciones que valoran la diversidad la gestionan, efectivamente. No dejan que fluya de manera natural porque todavía no llegamos a ese punto, evidentemente. Hoy día necesitamos esfuerzo, necesitamos empujar que la diversidad sea gestionada apropiadamente. Y algunas organizaciones, evidentemente, se van a equivocar al comienzo, pero con ganas se corrige súper rápido y nos hemos dado cuenta, casi todas las organizaciones que están comprometidos por el trabajo de la diversidad, corrigen absolutamente rápido cualquier error que puedan haber cometido en el pasado. Se arman políticas, se arman estrategias, se conforman comités de diversidad, equidad e inclusión, se establecen conexiones finalmente que van impactando positivamente e impactando inclusivamente en la cultura de la organización. Se van generando acciones que van comprometiendo finalmente la cultura organizacional. Yo no sé si vieron Intensamente, no voy a caer en ese ejemplo de Intensamente respecto a los tipos de los sentimientos y todo eso que se ha utilizado mucho, especialmente en recursos humanos, sino que me gusta otro, y no voy a hacer spoiler, voy a hablar como de Intensamente uno, por si acaso. Em, Hay un aspecto de la película que me gusta mucho, que me hace mucho sentido, y es que la personalidad de la protagonista, Riley, se construye en base a recuerdos de largo plazo. Algo le pasaba cuando chica y que le impactaba mucho en la vida y eso se transformaba en un recuerdo de largo plazo, que después se solidificaba en una isla y finalmente era un componente importante de su personalidad. Pasa absolutamente lo mismo con las organizaciones. Esos recuerdos de largo plazo son las acciones que van construyendo la memoria y la personalidad de la organización. La cultura organizacional es la personalidad de la organización. Entonces, cuando organizaciones van generando acciones en pos de valorar la diversidad y la inclusión, evidentemente se va transformando la personalidad de la organización, la cultura organizacional, hacia un espacio en donde se valora este esfuerzo y se entiende que finalmente estamos todos trabajando por esta razón. Y eso permea a los distintos trabajadores, permea a las distintas áreas y, ¿por qué no? Idealmente también permea a la plana ejecutiva para que finalmente se entienda que esto tiene un valor para la organización. Quiero ponerles un pequeño ejemplo respecto a cómo la diversidad
y cómo la inclusión, finalmente, de la diversidad bien aplicada permite entregar valor antes de pasar directamente a el valor que tiene que ver como, con la empresa hoy día y con el negocio. Pero a lo largo de la historia es un ejemplo que quizás me voy a dar un gustito, ¿ah? No todas las semanas los equipos de fútbol clasifican al cuarto de final de la Libertadores, así que me voy a tomar un pequeño sorbo de mi café para continuar y para darme este gustito también, porque les quiero mostrar cómo, por ejemplo, ante la adversidad, la diversidad ha sido la respuesta para conseguir resultados. Y les quiero mostrar un ejemplo con los sistemas tácticos, las formaciones que han utilizado los distintos equipos de fútbol a lo largo de la historia. Soy profundamente futbolero, discúlpenme por eso, pero quiero ilustrarlos también con esta información porque creo que gratamente nos permite entender que ante la adversidad, la diversidad probablemente es la respuesta y es la que nos entrega valor y nos da la posibilidad de conseguir resultados. Cuando partió el fútbol, era un deporte que consistía básicamente en meter goles entre dos postes. Eso era todo. El fútbol era que los dos equipos de 11 jugadores, uno de los cuales se ponía entre estos dos postes, eh, tenían que tomar la pelota, correr lo más rápido posible con ella hasta los dos postes rivales y meterla entre ellos. ¿Y quiénes ganaban? Finalmente, los que eran más fuertes, los que eran más rápidos, los que podían evitar que los rivales le quitaran la pelota en esta dinámica. Si ustedes ven, se parece bastante al rugby. De hecho, en el rugby y el fútbol como que se cindieron en algún momento y se decidió, por lo menos en sus comienzos, en 1850, que uno iban a hacer con los pies y el otro iba a hacer con las manos. Pero tenían esa misma lógica. Y el fútbol fue básicamente un deporte en donde había que tomar la pelota, correr con ella y llegar al otro lado. Una década después, y de a poco, los que practicaban este deporte se fueron dando cuenta que para ganar en el fútbol no solo había que hacer goles, sino también había que evitarlo. Así que prácticamente una década después de todo este esfuerzo de un deporte de caballo, básicamente, los equipos empezaron a hacer cambios en su alineación y sumaron a un defensor, sacaron un delantero, sumaron a un defensor que ya ahora se ubicaba entre el delantero, entre los delanteros y entre el arquero. Y ustedes pueden decir es un cambio mínimo, es un cambio que a lo mejor no tiene ninguna, no, nada. Fue un cambio revolucionario. O sea, comenzó a dar resultados de manera automática, porque básicamente ahora ya no había 10 jugadores intentando meter goles, sino que había 9, pero había uno que estaba intentando siempre quitarle la pelota al rival, sumado al portero que estaba atrás intentando evitar los goles. O sea, fue un cambio que comenzó a dar resultados muy fuertes y muy rápidamente y que se transformó finalmente en canon en los sistemas de fútbol. Una década más tarde, para apoyar este proceso de evitar goles, los equipos fueron sumando otro jugador entre el arquero y los delanteros en el año 1870 y le llamaron mediocampista, que estaba justamente entre este defensor y los delanteros. Y su rol ahora ya no era solo apoyar la defensa, sino que también tenía que tirarle pelotazo a los delanteros para que no tuvieran que correr tanto con la pelota. Ahora ya se dieron cuenta que efectivamente podían tirarle la pelota corría más rápido que las personas. Entonces, hicieron un cambio y fue nuevamente una revolución. En 1870 el fútbol cambió completamente para siempre y produjo otro cambio revolucionario. De hecho, cambiaron hasta las reglas incluso. En ese momento, en el fútbol, se permitía que los equipos pudieran dar solamente 3 pases. Se quitó eso, se quitó la limitación de pases y los entrenadores se dieron cuenta que les resultaba más fácil llegar al arco contrario dándose pases entre sí que corriendo directamente con la pelota. Por lo tanto, cambiaron la dinámica y ahora ya, en vez de tener 10 delanteros como al comienzo del fútbol, solamente los equipos tenían 5, tenían 3 mediocampistas, tenían 2 defensas y armaron una estructura en donde, que es la que se llamaba la pirámide inversa. Básicamente los equipos ahora podían llegar al arco de manera más rápida, dándose pases entre sí y haciendo correr al rival atrás de la pelota. Fueron cambios revolucionarios. Y todos estos cambios, esta diversidad finalmente, fue impactando en los resultados del fútbol. Y esto no fue lo último. O sea, esto sucedió en el siglo XIX, básicamente, donde se inventa el fútbol. Pero el siglo XX ya cambia
el fútbol sale de Inglaterra, porque esto todo pasaba en Inglaterra, ya se transformó en Pasión de Multitudes, y en 1995 se crea este otro sistema que se llama WM, que donde ya no habían solo dos defensores, ahora ya habían un tercer defensor en los equipos. Uruguay se hizo potencia mundial, ganó dos Juegos Olímpicos, ganó un mundial. Y después, evidentemente, los clubes ya y los equipos de fútbol, los entrenadores se fueron dando cuenta que la táctica ya no tenía que ver solamente con hacer goles, con evitarlo, con darse pases, ya fue cambiando completamente la dinámica del fútbol. En 1940 se inventó este cerrojo suizo que ya incorporó un cuarto jugador a la defensa. Después, en la década del 50, Brasil hizo este histórico 4-2-4, que era un equipo que volaba y que vino a alterar justamente esta dinámica más defensiva que venía creciendo en el fútbol. Pero en los 60 se crea el catenacho, donde ya se suma un quinto defensor y ya directamente el fútbol se transforma en otra cosa. O sea, em, hoy día conocemos una infinidad de sistemas tácticos. Generalmente los equipos están buscando más evitar los goles del rival que hacer los propios. Em, de hecho, en la última Copa América, la Eurocopa, me parece que en la fase de eliminatoria, la mitad de los partidos terminaron en empate y se fueron a penales, porque efectivamente ya los equipos están trabajando en otra dinámica y donde el resultado finalmente que se busca está relacionado también con eso, con el evitar más que el hacer. Pero lo que estoy diciendo y lo que quiero que se entienda es que finalmente, ante un problema, el cambio eh, fue necesario para poder resolverlo, y ese cambio estuvo permeado por la diversidad. Los equipos, evidentemente, antes solamente podían, cuando tenían tres delanteros, podían tener a las personas más rápidas, más fuertes, pero cuando fueron sumando defensores, cuando fueron sumando mediocampistas, cuando fueron cambiando la fisonomía del equipo, evidentemente se dieron cuenta que no podían ser todos iguales, la uniformidad no servía de nada. Y los equipos fueron cambiando incluso las características individuales de los jugadores. Los laterales son más chicos, los mediocampistas son más inteligentes, los delanteros son más altos. Hoy día los mejores clubes del mundo tienen jugadores que vienen de los cinco continentes, de distintas edades, de distintas contexturas, de distintas habilidades, competencias. Todas se complementan en pos del trabajo en equipo y de conseguir la victoria. Y todas estas características, toda esta diversidad finalmente es la que hoy día permite que equipos como el Real Madrid, equipos como la selección de Francia, por ejemplo, que abrazan la diversidad étnica, racial de manera fuerte, sean las potencias más grandes del mundo. Finalmente se entiende esa diversidad como una respuesta a los problemas, y que la diversidad finalmente entrega mayores puentes. Después de ese pequeño paréntesis, y entendiendo que nosotros, eh, que desde mi perspectiva la inclusión es una metodología para gestionar apropiadamente la diversidad, creo que es importante entender y conocer también cómo se operacionaliza la inclusión como metodología, porque simplemente, evidentemente, no significa que yo como persona, como gerente de recursos humanos, contrate personas de grupos que enfrentan barreras de acceso y espere que se dé la magia porque la diversidad está dada. No, evidentemente hay que hacer esfuerzo, hay que trabajar y hay que operacionalizar el trabajo de la organización. Y yo hemos ido desarrollando una metodología en tres pilares. em, que, disculpen si esto es demasiado sociológico, ¿ah? Incluso es medio marxista este concepto de infraestructura, estructura, superestructura, pero no tiene nada que ver. De hecho no se despliegan de la misma forma ni las mismas características, no tiene que ver con las condiciones materiales de producción ni nada, sino que tiene que ver justamente con un ejemplo de poder entender cuáles son las condiciones básicas que nosotros tenemos que trabajar como organizaciones para poder movilizar eh, apropiadamente y positivamente la diversidad justamente en nuestros espacios laborales por medio de la inclusión. Así que desde esta perspectiva, la inclusión se operacionaliza en primer lugar analizando la infraestructura de la organización. Ah, por eso hay monito atrás también, para que no sea tan sociológico. En primer lugar, la infraestructura, que la conocemos como la base, el radier, la carretera, el espacio que posibilita transitar, avanzar, acelerar, que permite moverse, que permite finalmente generar cambios, generar acciones. En esta carretera está todo el contexto como cultural y social de las personas de la organización.
cómo son, en qué creen, cuáles son sus sesgos inconscientes, cuáles son los estereotipos en los que creen, sus prejuicios, cuáles son sus valores, si es que estos valores se alinean a los valores organizacionales, por ejemplo, las experiencias que han tenido de vida y las experiencias que han tenido en la organización. Este es un espacio que hay que investigar y que hay que movilizar para poder ser inclusivo. En este espacio es donde se ve la personalidad, como les decía anteriormente, el espacio de la cultura organizacional, y este espacio es necesario pavimentarlo, emparejarlo, para que podamos movilizar acciones por la diversidad. Luego, a nivel ya estructura, tenemos estos procesos y proyectos o vehículos que ponemos como ejemplo, que buscan acelerar el cambio cultural y que buscan acelerar el impacto positivo de la diversidad. Por ejemplo, programas de liderazgo enfocados en género, políticas de contratación para poblaciones específicas, son vehículos que pueden movilizarse siempre y cuando la infraestructura lo permita, siempre y cuando tengamos este camino parejo. Y para saber dónde ir, tenemos una superestructura que indica y que debe indicar los valores fundamentales de la organización, el compromiso de la dirección. Por ejemplo, si la dirección dice A y A se B, no hay una hoja de ruta que tenga sentido, no hay una superestructura, no hay valores que permeen dentro de la organización, y la infraestructura evidentemente siempre va a estar dispareja, los vehículos tampoco van a lograr su cometido. Es clave esa hoja de ruta desde la dirección con el compromiso por la inclusión. Y cuando se avanza en las tres capas al mismo tiempo, indudablemente vamos a visualizar los cambios en materia de diversidad, equidad e inclusión en nuestra organización, y vamos a ver cómo estos cambios tienen un impacto productivo, positivo en la organización. Em, Cada día es más importante invertir en la diversidad, es crítico. ¿Se acuerdan? Quizás cuando en los locos años 90 hablábamos de la globalización, ese concepto. Bueno, ese concepto ya ni siquiera tiene sentido porque ya hace rato que vivimos en una sociedad mundial. No estamos como con el impacto de la globalización, ya tenemos una sociedad mundial. Em, y no solo en el sentido terrible de que, por ejemplo, una guerra en Europa puede impactar la inflación en América del Sur, sino que las generaciones hoy día consumen información que se produce en todos los lugares del mundo. No considerar la diversidad cultural que están adoptando las futuras generaciones va a ser crítico o podría ser mortal para las organizaciones, porque hoy día los niños, las nuevas generaciones, ya no son los Z, son los alfa y los beta, los que vienen, los hijos de los Z, son generaciones que consumen información que se genera en China, que se genera en Canadá, que se genera en Indonesia, y van criándose finalmente con características culturales muy diversas. Esas características culturales las van a adoptar y las van a traer a las organizaciones del futuro. Es importante que las organizaciones puedan entender que hay un vínculo entre las nuevas generaciones, sus características, este sistema mundial y la diversidad que nosotros nos vamos a encontrar en el futuro en las organizaciones. Y este vínculo, gestionado de manera correcta, gestionado de manera apropiada, gestionado además comprendiendo la diversidad como un valor, también se expresa como un vínculo entre la diversidad y el desempeño financiero. Em, Desde el año 2015, McKinsey ha venido realizando estos estudios para comprender la importancia de la diversidad. El último, de hecho, del año pasado, se llama La diversidad importa aún más. El primero del 2015 era porque la diversidad es importante, y ahora por qué importa aún más. Y esto ha estado realizando un análisis de los equipos ejecutivos de diferentes empresas en el mundo y su rendimiento financiero año a año. Y desde el año 2015 hasta el año 2023 se ha identificado cómo ha ido creciendo la diferencia en la probabilidad de obtener mejor rendimiento financiero cuando las organizaciones, cuando los equipos ejecutivos de las empresas tienen mayor representación de mujeres y tienen mayor diversidad étnica en estas corporaciones. Las empresas con más del 30% de mujeres ejecutivas tienen más probabilidades de superar en rendimiento financiero aquellas que tienen solo un 10 y un 30. Y por ejemplo, estas que tienen solo entre un 10 y un 30, evidentemente también tienen muchas más probabilidades de tener mejor rendimiento financiero que aquellas empresas que no tienen mujeres en sus planas directivas. Eso es crítico, es básico, y nos permite entender además que esta diversidad
se refleja justamente también en los resultados financieros. Em, el año pasado también Forbes emitió un informe que lo pudimos recoger en un estudio de Sintec, donde analiza diversos factores ya de rendimiento económico y desempeño laboral en organizaciones con diferentes indicadores de diversidad, equidad e inclusión. Y estas empresas, las que tienen un índice de diversidad, equidad e inclusión más altos, indudablemente cuentan con ventajas respecto a la otra. Cuentan con más del doble de flujo de efectivo por empleado, de acuerdo a este estudio de Forbes. Sus probabilidades de manejar los problemas de desempeño de su equipo son más del triple. Y también, indudablemente, se encaminan a ser los líderes de innovación en sus respectivos mercados. Tienen 1,7 veces más mayor probabilidad de ser líderes de innovación. Y eso es porque efectivamente la innovación está directamente vinculada con la capacidad y con el valor de la diversidad en las organizaciones. Eso es crítico y eso es muy importante y además nos da a entender también que ese aspecto de innovación nos permite justamente ir creciendo en estos resultados. Em, Vamos a ir ya cerrando con los ejemplos de los resultados, cómo esto impacta en el negocio. La Harvard Business Review también ha recogido algunos de estos indicadores, buscando quizás hacer como algunas conclusiones em, y da algunas respuestas. La diversidad, evidentemente, implica muchos más potenciales caminos y puentes para resolver problemas. Un equipo multidisciplinario es capaz de innovar mucho más que uno que está compuesto solo por profesionales de la misma disciplina. Las empresas con una diversidad superior a la media también tienen mayores ingresos por innovación y estos temas son bastante relevantes porque ¿qué podemos hacer nosotros como empresa? ¿Qué podemos ir gestionando, evidentemente, como organizaciones? Bueno, tenemos que utilizar la inclusión como una metodología, tenemos que establecer las condiciones propicias para la diversidad para que finalmente nosotros podamos tener estos resultados en la organización. ¿Impacta la diversidad para la empresa? Evidentemente, Harvard Business Review nos dice que los ingresos por innovación pueden aumentar en equipos diversos, más de un 1% teniendo diversidad en el equipo de gestión, más de un 1,5% cuando tenemos equipos diversos respecto a su origen, 2% cuando tenemos respecto a que vienen de distintas industrias o personas, género, y también más de un 3% cuando los gerentes, por ejemplo, han tenido diferentes trayectorias profesionales. Eso es clave, es crítico entender la diversidad en todos los aspectos y que no solamente tiene que ver con las características de las personas, sino que tiene que ver mucho con la trayectoria y con sus competencias y sus conocimientos, abarcar la diversidad de manera holística, de manera global. Como resumen, y antes de pasar a la importancia de la interseccionalidad como concepto para poder analizar esto, es que luego de analizar todos estos resultados, se entiende que el poder de la diversidad todavía necesita ser desbloqueado con prácticas habilitantes, con organizaciones que generen condiciones propicias para el despliegue de la diversidad. Y esas condiciones habilitantes o prácticas habilitantes son tener entornos de trabajo no hostiles, tener culturas inclusivas, que las ideas de la diversidad se expresen de manera natural, con comunicación abierta y que sean libres de competir finalmente en la toma de decisiones. Esas son condiciones básicas y que creo yo que hoy día quizás algunas de las normativas que se están aplicando, como Ley Karin, por ejemplo, nos van a ayudar también a poder potenciar el tránsito hacia organizaciones diversas y donde la inclusión se manifieste como de manera natural. Ya para ir terminando, vamos a ingresar en el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que más bien se podría considerar como un concepto académico, pero que creo que hoy día tiene un potencial muy relevante de poder hacer una bajada hacia las organizaciones. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos va a permitir acelerar este proceso de gestionar apropiadamente la diversidad, de utilizar la inclusión también como un concepto, como una metodología. El concepto de interseccionalidad nace hacia finales del año 80, principios de los 90, eh, por la abogada Kimberly Crenshaw, que justamente estaba trabajando desde la perspectiva más judicial de cómo poder ver cómo convergen los distintos aspectos de la identidad de las personas. Y estos aspectos de la identidad de las personas determinan de manera muy diferente
sus experiencias y sus trayectorias de vida. Em, no quiero ser ingenuo y no quiero transmitir ingenuidad respecto a cómo hablamos del concepto de interseccionalidad. No es simplemente una herramienta para observar como un observador neutro, es una herramienta principalmente que nos permite hoy día identificar cómo diversas formas de desigualdad con frecuencia están operando juntas y se exacerban entre sí, imposibilitando el acceso de diversos grupos a la fiesta. O sea, no solo que no los saquen a bailar, sino que directamente, históricamente, ni siquiera hayan sido invitados a la fiesta. Em, Kimberly Crenshaw dice que esto es básicamente la interseccionalidad, un prisma desde el cual se ve cómo las diversas formas de desigualdad operan juntas con frecuencia y se exacerban entre sí. Las características identitarias de una persona no pueden entenderse de forma aislada. Em, yo particularmente no solo soy hombre, también soy blanco, también soy joven, creo, todavía. También soy heterosexual y también soy de clase acomodada. O sea, olvídate la cantidad de privilegios que se interlazan en mi identidad y en mi trayectoria. Y por eso soy director ejecutivo de la fundación. Mira, me encantaría creer que no, pero en gran parte lo explica. Evidentemente, yo gozo de un montón de privilegios que me permiten haber llegado a este lugar y que me permiten hoy día quizás estar hablando con ustedes también y que me escuchen, que mi voz tenga un valor y que sea escuchada, que sea representada. Eso nos permite entender finalmente por qué hoy día estoy en este lugar. Em, Como que la interseccionalidad nos permite como herramienta analítica entender todas estas características, entender este prisma finalmente de la desigualdad, de las condiciones identitarias de las personas que se cruzan y que generalmente se van exacerbando y que han imposibilitado, por ejemplo, porque partió esto como una herramienta analítica de género y que han imposibilitado, por ejemplo, que las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades que los hombres. Em, Quiero hacer un ejercicio para concluir y que nos sirva a todos como para entender quizá la composición y la cultura de las empresas, utilizando este prisma de la interseccionalidad y que nos permita también como entender quizá de qué manera podríamos gestionar de mejor forma la diversidad. El último reporte de Chile Mujeres con el Ministerio de Hacienda y Economía respecto a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo indica que ha ido reduciéndose levemente, pero de manera preocupante igual a partir de la pandemia, pero que en los cargos gerenciales y en los cargos y en los directorios ha ido aumentando en los últimos 4 años. De todas maneras, un aumento bastante leve. En promedio, si analizamos el grupo de gerentas y directoras, podríamos inferir que en Chile, de cada 5 altos ejecutivos en la empresa, entre gerencia y directorio, solamente uno es mujer, promedio, 20%. ¿Por qué? Bueno, podríamos ir quizás desde lo básico a lo complejo haciendo este análisis, y este es el potencial de la herramienta de la interseccionalidad para poder hacer este análisis justamente y la invitación que vengo a hacer a que se pueda incorporar en los procesos de las áreas de recursos humanos. Em, Podríamos ir desde lo básico a lo complejo, pero evidentemente este prisma interseccional nos indica que el patriarcado a lo largo del siglo no ha hecho su trabajo en vano, y ha movilizado históricamente la idea de que las mujeres pertenecen al ámbito privado, que su trabajo está en la casa, que su trabajo está en el cuidado de los niños, está en lo doméstico. Por lo tanto, le han puesto quizás como un paracaídas de plomo a la posibilidad de que lleguen o se inserten al mercado laboral. Pero si superamos esta etapa, así como este argumento del patriarcado, y permitimos o entendemos, decimos que las mujeres además ya, si se pueden insertar en lo público, ahí vamos a identificar también una discriminación como ya de género histórica respecto a las competencias de las mujeres, porque durante mucho tiempo no tuvieron acceso a la universidad, no tenían derecho a voto, después no tenían derecho a la universidad, entonces evidentemente la carrera la partieron mucho después en la adquisición de competencias profesionales para el desempeño en el mundo del trabajo. Y cuando ya tuvieron acceso a la universidad, los estereotipos que han atravesado la operación social históricamente de participación de las mujeres, las ha llevado, las ha orientado a que se vayan confinando en carreras femeninas, por ejemplo, servicios, salud, educación, los porcentajes de mujeres en las carreras de negocio. Recién en los últimos años han ido aumentando, recién desde la década del 2000,
pero históricamente atrás se orientaban principalmente a esos tres sectores, la participación de las mujeres en la universidad. Ahora ya, si ya estudiaste una carrera vinculada a los negocios, o sea, ya superaste todas estas barreras, eh, ya nos encontramos con otros conceptos que están trabajando en diversas organizaciones desde hace mucho tiempo, como el techo de cristal o las escaleras rotas, porque las mujeres con determinada edad o no las van a contratar si están en edad fértil, porque se van a embarazar y te van a dejar botar la pega, o cuando vuelven del embarazo no les dan un ascenso porque no tienen la cantidad de años que han tenido sus colegas varones en este proceso. Finalmente nos vamos dando cuenta de que son muchas ejes los que atraviesan el análisis y que nosotros tenemos que comprenderlos todos para poder preguntarnos en un momento de reclutamiento y selección, ¿tenemos un hombre y una mujer? Analicemos toda esta perspectiva finalmente para entender quizás el esfuerzo que significó para esa mujer llegar a esa terna final y poder ser contratada en tu organización. Y eso no es solo lo único porque no estamos hablando solo de género, no estamos hablando solo de personas con discapacidad. Este estudio de Chile Mujeres nos muestra que en Chile hay solo uno de cada cinco mujeres en cargo de directores, pero ¿cuántas son migrantes o extranjeras? De hecho, porque son dos conceptos que podríamos hablar de manera distinta a partir de la interseccionalidad, tienen acepciones distintas. ¿Cuántas personas en los directorios hoy día son lesbianas, gays, bisexuales? ¿Cuántas personas trans hay en los directorios de la empresa? ¿Existe información? Evidentemente no existe. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en los directorios? Tampoco tenemos esa información y nadie ha pensado justamente en este análisis que significa para las personas con discapacidad poder insertarse en el mundo laboral, poder llegar a un directorio, parece una epopeya evidentemente imposible. Personas afroamericanas, personas de pueblo originario, tenemos directorios que hoy día uno de cada cinco son mujeres y están incorporando esta diversidad, pero esta composición de los directorios, de acuerdo a esta metodología que yo le hablaba de la inclusión, evidentemente está en la superestructura y esta superestructura va permeando la estructura y la infraestructura de la organización, va permeando cómo se dan las relaciones. Así que el cambio evidentemente tiene que partir por ahí, tiene que ser más fuerte, tiene que utilizarse estas herramientas para entender que la diversidad que está dada en todos los espacios de la sociedad debiera involucrarse y debiera forzarse probablemente en estos espacios porque va a tener un impacto positivo en los resultados del negocio, va a tener un impacto positivo en la organización, va a tener un impacto positivo en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo y en la relación de los trabajadores en sus espacios laborales. La interseccionalidad creo, que nos permite ir visualizando esta construcción y tomar una acción más fuerte, directa, efectiva y quizás agresiva por la diversidad y utilizar para eso entonces la inclusión como una metodología mediante acciones formativas, mediante capacitación, hablar de esto permanentemente, mediante acciones afirmativas como son las cuotas, como son los programas de género, etcétera, para que finalmente tengamos espacios donde la diversidad vaya construyendo la personalidad de la organización. Y ahí el poder de la diversidad necesita ser desbloqueado, como lo decíamos más adelante, evidentemente hay un montón de acciones y para poder ser desbloqueado necesitamos que permee todas estas estructuras, todos estos espacios, con la composición de los directorios, con las prácticas, cómo se generan, para que esto funcione y que tenga sentido. Rodrigo. Álvaro, estas conversaciones, la verdad que generan estas aperturas de mente, como el darnos cuenta de aspectos súper relevantes. Nos traes una conversación súper interesante porque además dejamos de hablar de lo cualitativo. Es importante la diversidad y la inclusión porque sí, es un objetivo en sí mismo. No, es porque impacta directamente sobre los resultados del negocio, porque garantiza la sostenibilidad de las organizaciones porque se proyectan en el largo plazo y esos elementos son sumamente relevantes. Nos mostraste estudios súper importantes que comienzan probablemente con el análisis de la diversidad de género, o sea, ¿cuál es el nivel de participación de mujeres a nivel local? ¿Cuánto están participando en cargos directivos, en cargos ejecutivos? Y desde ahí entonces comienza efectivamente el análisis de datos como los de McKinsey, que son sumamente atractivos porque empiezan a abordar otras temáticas como la diversidad cultural, de etnias, en fin. Yo creo que ese elemento es muy relevante y mencionaste algo sobre lo cual me gusta mucho siempre hacer énfasis, que la diversidad debemos reconocerla como un valor social. Eh,
En las diferencias es donde está la gran riqueza de nuestra sociedad. No somos todos iguales, al revés, todos somos únicos e irrepetibles. Y desde ahí es donde surge la creatividad, la innovación, que impacta positivamente los resultados también de las empresas. Pero esto parte con un cambio social. Y quiero vincular, y aquí dentro de una pregunta, lo quiero vincular con esto que nos trae la ley Karim, que es este cambio cultural dentro de las organizaciones, pero con un impacto familiar y social incluso. Tú mencionaste en tu presentación la relevancia de, primero, articular un espacio que habla de una infraestructura crítica, o sea, lo que yo necesito, estas bases que van a permitir el poder construir desde ahí los programas de diversidad. Y después, una estructura y una superestructura. Cómo las organizaciones comienzan a impulsar o a sensibilizar esa necesidad de cambio para poder moverlos de esta posición a esta posición B, en donde yo quiero que no solo la diversidad sea reconocida como un valor, sino además comenzar a gestionarla. La primera acción básica y crítica es que la organización tenga interés por hacerlo, que no sea solamente empujado por la obligación, empujado por la normativa. De hecho, generalmente intento de que las empresas entiendan, no solamente a través del impacto en el valor del negocio, sino que también en el impacto de la diversidad con la supervivencia. O sea, los seres humanos sobrevivimos gracias a que somos diversos, la especie, y no solamente los humanos, los animales también, gracias justo a la diversidad. Pero las organizaciones también van a sobrevivir justamente gracias a la diversidad y tener respuestas. em, de distintos tipos de personas, distintos tipos de grupos, distintas trayectorias, generalmente le van a dar respuestas que le van a permitir ir sobreviviendo a los problemas que se enfrenten, que cada vez van a ser más globales o cada vez más críticos. La intención es lo primero, la empresa tiene que estar convencido de esto, de que efectivamente el valorar la diversidad y la diversidad como un potencial de crecimiento va a tener un impacto positivo. Convencidos, convencidos, ahora empecemos a trabajar y empezamos a trabajar. El primer camino, evidentemente, es la capacitación. La información que tienen los equipos, quizás los que estamos en recursos humanos hoy día hemos estado un poco, se ha hablado de hecho, como de un exceso de información en materia de diversidad e inclusión. Pero hay una trampa. Esto está acá, está en las áreas de recursos humanos. Abajo, a las personas de las áreas productivas, de la línea, han tenido una vez al año una capacitación en sesgo inconsciente. Entonces, esa información no quedó. La escucharon, probablemente saben, ni siquiera ha permeado el concepto de hablar de las personas con discapacidad, por ejemplo, hoy día como personas con discapacidad. Onda, todavía se sigue hablando de minusválidos, de discapacitados, etcétera y de las personas trans, por ejemplo, ya entramos en otro mundo. O sea, primero intención de la organización, segundo, empezar a formar y capacitar de manera permanente, aunque sea casi de perogrullo, pero las personas necesitan hablar de estos temas y estar hablando de estos temas de manera permanente, porque si no, la cultura no cambia, si no, el conocimiento no cambia. Uno aprende cosas cuando se las enseñan. Y si no las enseñamos en las organizaciones, este cambio no va a suceder. Así que ahí vamos movilizando y vamos por lo menos permitiendo quizás como desbloquear este potencial que te he mencionado, de poder tener, porque estas cosas finalmente son parte de la infraestructura, ¿cachai? Pero el verdadero potencial para que la diversidad se despliegue en su máximo esplendor es tener estas prácticas habilitantes como entornos de trabajo no hostiles. Y los entornos de trabajo no hostiles, que hoy día vamos a impulsar o empujar por medio de la ley Karim, por ejemplo, sería mucho más fácil hacerlo cuando la infraestructura, todos saben efectivamente qué es lo que no tienen que decir, qué es lo que debieran preguntar, qué no tienen que hacer, por qué está mal hacerlo, por qué está mal decir un chiste en el entorno laboral, etcétera. Y si lo vamos conversando, se va transformando después en práctica y los entornos de trabajo no hostiles van a ser una cosa natural. O sea, Ley Karin no tiene prácticamente, no tendría después casi un sentido en la organización. Y ahí vamos finalmente ya otorgando culturas inclusivas que permiten desplegar otro tipo de acciones después.
Eso implica, por cierto, entonces reconocer el momento evolutivo de la organización, en qué situación se encuentra actualmente para desde ahí entonces identificar cuáles son las mejores prácticas que puedan generar un impacto y poder comenzar con ese movimiento, esa movilización hacia el cambio. Y recogiendo lo que tú planteas, claro, en una organización, lo he ocupado de ejemplo en conversaciones, en otros espacios de conversación, si yo pienso en una organización productiva o industrial que solo tiene hombres, probablemente empezar a hablar de ciertos grupos de interés puede ser más difícil que la representación de diversidad en términos de edad o diversidad en términos del género. Empezar a incorporar temas, a propósito de lo que mencionas también de la sensibilización, empezar a educar con conceptos que permitan ir generando cambios de hábitos, que es un poco lo que nos trae a propósito la ley Canin. Que la ley Canin la tenemos muy asociada con los temas de género, pero por cierto que esto impacta independientemente del género, incluso de cualquier otra representación. Y lo vinculo con una pregunta que nos hacen en el chat ahora. Hablamos entonces siempre de grupos de interés, pero tú nos traes un concepto súper interesante, la interseccionalidad. Todos en nuestra propia identidad nos definen distintos elementos que hoy día las estamos identificando como categorías. Y desde esa categorización es que hacemos gestión. Pero este concepto de la interseccionalidad nos propone el revisar la inclusión y la diversidad desde una perspectiva distinta. Ujú. Sí, no, Y, efectivamente. y ahí hay un valor muy interesante porque es reconocer que ya no solo tengo grupos de interés que probablemente es lo más visible, sino de que detrás de esa persona que la estoy incluso etiquetando, el extranjero, el migrante, bueno, también hay diversidad de género, hay diversidad de raza, de credos religiosos y de No, cuantas otras efectivamente. cosas más. Sí, un montón, un montón. De hecho, em, cuando pensamos, por ejemplo, en discapacidad, en Chile, eh, de acuerdo al último estudio de discapacidad y dependencia, hay más mujeres que hombres con discapacidad, y un grupo importante. Em, pero aún así, en el mercado laboral hay más hombres con discapacidad que mujeres. O sea, ese factor se entrecruza, el factor que hoy día nosotros vemos en la sociedad donde trabajan más hombres que mujeres, em, después permea un grupo, un subgrupo, una población donde hay más mujeres incluso, pero lo permea de la misma forma. Es decir, como esta lógica de patriarcal de que el hombre no da el trabajo y que la mujer no, también permea a las personas con discapacidad a pesar de que haya muchas más mujeres. Entonces, cuando hay una mujer con discapacidad que está buscando empleo en tu organización y que está postulando, la herramienta de la interseccionalidad te debería permitir analizar que efectivamente aquí hay un privilegio que la persona no tiene, que es en este caso de ser hombre. Este privilegio no lo tiene porque es mujer y que además cuenta con una discapacidad que es otro de los factores que finalmente le han hecho que su trayectoria en la vida sea mucho más difícil para poder llegar a ese espacio. Y si tú analizas con la misma perspectiva, em, porque generalmente nosotros caemos en la trampa de decir, ya, si dos personas tienen las mismas características, vamos a buscar quizá el que me pida menos, no sé. Probablemente en esa terna una mujer con discapacidad va a tener menos años de experiencia laboral o va a haber estudiado menos años o va a tener un tránsito mucho más difícil que un hombre sin discapacidad que está postulando el mismo cargo. Por eso es necesario hacer ese esfuerzo con acciones afirmativas, por ejemplo, y de dar el impulso y de entender que hay unas relaciones de poder que afectan finalmente las características de la persona y cómo ella se despliega en el espacio social. Álvaro, nos preguntan también en el foro de preguntas y respuestas sobre experiencias que tú hayas tenido en la implementación de planes de diversidad e inclusión. ¿Cómo ha sido esa experiencia de crear desde cero un plan de diversidad e inclusión en alguna organización? Ya, siempre sucede, partimos con un diagnóstico, evidentemente, es necesario hacer un diagnóstico de percepción de los trabajadores de la organización respecto a cómo se trabajan los temas de diversidad e inclusión en la empresa. Y
generalmente el resultado es muy diferente a la idea que tienen las áreas de recursos humanos. Un ejemplo muy concreto con alguna organización con la que estuvimos hace poco armando este plan es que querían trabajar directamente en temas de diversidad sexual y empezar a impulsar también políticas de contratación de personas trans, de armar una política también de reclutamiento y selección para personas de la diversidad sexual. Y en el momento en que hicimos, porque ellos partían de la base de que todo el tema de discapacidad ya lo tenían resuelto, como tenía más del 1%, temas de género también, tenían paridad en la gerencia, tenían paridad en los equipos, etcétera. Entonces ya estaban en un estado mucho más avanzado. Hicimos este análisis y evidentemente la situación era completamente diferente en la línea, en la cadena de valor, la organización, o sea, cuando preguntamos, por ejemplo, aspectos relacionados con la diversidad sexual, ya no había ningún tipo de conocimiento base y con aspectos de derechos humanos menos, que es como la base para poder empezar a hablar de trato igual y de diversidad e inclusión. Y con materia de discapacidad tampoco, a pesar de que estaban cumpliendo el 1%, no existía un trabajo fuerte en materia de sesgo, en materia de estereotipos, en materia de derechos humanos. Por lo tanto, identificamos esa brecha en cuáles eran las áreas finalmente, cuáles que tenían las mayores brechas en materia de diversidad sexual, que eran las que ellos querían avanzar, pero con el resto de la organización armamos un plan base de capacitación fueron 4 sesiones de 2 horas cada uno de una capacitación como un onboarding en materia de diversidad e inclusión, con todos los temas básicos para toda la organización, pero esas 4 sesiones tenían que ser para todos, o sea, no era como que uno tomaba una sola sesión, sino que se tenía que entender como un curso completo. Y luego, a partir de eso, recién podíamos empezar a conversar y el tema de la diversidad sexual, cómo lo ven por medio de focus group para levantar aspectos más específicos de las diferentes áreas eh, que podrían ayudarnos a elaborar el plan que la organización y que su área de recursos humanos quería. Em, pero partiendo con esta base y después con una segunda entrada ya de levantamiento de información más en focus group que nos permitían así como tener una imagen como individual y colectiva al mismo tiempo, ya pudimos elaborar un plan de acción y determinar en qué áreas, por ejemplo, podíamos empezar a diseñar procesos de reclutamiento y selección en materia de personas trans o de personas de la diversidad sexual, porque efectivamente esa área va a tener como un mejor desempeño en esa materia. Eso es súper interesante lo que mencionas, partir con este diagnóstico para poder evaluar esa situación actual en la que se encuentra la empresa y desde ahí diseñar un plan de trabajo, lo que implica que la construcción de la política se transforma en el entregable, como en el resultado final. Pero hay un trabajo, a propósito de lo que nos comenta Verónica Vallejo en el chat. Es necesario poder desarrollar este plan de trabajo para poder llegar a construir esa política que sea coherente con el momento evolutivo de la organización, con la Ujú. cultura organizacional y con aquellos focos que quiere efectivamente implementar o fortalecer. Mira, Ana Silva también nos pregunta sobre el impacto de la migración en la integración al medio laboral. Vamos a tener pronto un Conecta RH donde vamos a estar hablando de migración, pero desde la inclusión de personas migrantes, ya para ir cerrando, Álvaro, ¿cómo ves tú ha sido esa integración al medio laboral? Ha sido ha sido un poco orgánica, por decirlo de manera respetuosa. Em, Principalmente las primeras como olas migratorias de los últimos años fueron abarcando el mercado laboral informal, em, fueron llenando el mercado laboral informal y después fueron insertándose en industrias específicas en ciertos cargos y fue generándose como una dinámica de segregación súper clásica que han vivido, por ejemplo, las personas con discapacidad históricamente. ¿En qué manera? Se ha pensado, por ejemplo, que las personas con discapacidad neurodivergentes, TEA, tienen súper buenas capacidades con los números y con la computación, entonces las empresas los contratan en áreas de informática. O las personas con síndrome de Down los contratan como reponedores del supermercado o para atender gente. Totalmente segregado en base a prejuicios y en base a sesgo. Eso mismo ha sucedido con las personas migrantes en los últimos años, donde se le ha ido colocando, por ejemplo, atender a público porque son más simpáticos
o porque tienen un mejor trato, o etcétera. Y en industrias también, onda en áreas operativas, porque tienen ciertas características, finalmente completamente inorgánico, completamente alejado de entender cuál es el valor de la diversidad y cómo las competencias de las personas y de acuerdo a sus características podrían impulsar de mejor forma el valor del negocio, sino que directamente segregado a un espacio particular. Álvaro, te quiero agradecer que aceptaras nuestra invitación para acompañarnos esta mañana. Ha sido llena de aprendizaje nuevamente. Hay un concepto interesante que hemos podido instalar y desarrollar, así que generamos inquietudes y, por supuesto, este aprendizaje colectivo que tanto nos importa aquí en Conecta RH. Súper, muchas gracias por la invitación, lo pasé increíble. Muchas gracias a todos y todas nuevamente por haberse conectado. Los dejamos invitados a nuestro próximo Conecta RH Planificación Estratégica y Presupuestaria 2025 que vamos a tener el próximo 28 de agosto, en donde voy a estar conversando con Ignacio Horman, fundador de Strape. Graciela Trincado también nos va a acompañar, co-founder y CEO de Codify, y Agustina Bello, Career Leader de Mercer Chile, con quien voy a conversar sobre las claves para la elaboración del presupuesto de recursos humanos 2025. Así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, prepárense para nuestro tercer Congreso de Bienestar, que será el próximo 8, 9 y 10 de octubre. Recuerden también mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, donde podrán conocer todos los eventos que estamos organizando para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Un gran abrazo a todos y todas. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.